En el estudio de hoy abordaremos una de las verdades más profundas y desafiantes presentadas en las Sagradas Escrituras, siendo este el dominio de Satanás sobre todo este mundo caído. No obstante, al mismo tiempo nos centraremos también en la gloriosa victoria de nuestro Señor Jesucristo y nuestro llamado como verdaderos cristianos a vivir de manera victoriosa en base a esta gran realidad espiritual. A continuación, les invito a que podamos verlo por medio de las Escrituras Sagradas en 1 Juan capítulo 3, versículo 8. Nos dice la palabra del Señor: El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tal como podemos observar, el diablo quiere destruir completamente la creación de Dios y se opone a todo aquello que proviene de la verdad. Asimismo, se nos recuerda que todos aquellos que cometen pecado, es decir, que practican el pecado y viven satisfechos de esta manera, son del diablo. Esa es la razón por la cual que se nos insta a reflexionar sobre nuestras acciones y a tomar conciencia de que el pecado no solo nos aleja de la voluntad de Dios para nuestra vida, sino que también es una transgresión contra Dios. Notemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Nos dice la palabra del Señor: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y es por ello que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, tal como nos dice la palabra de Dios, para deshacer las obras del diablo, es decir, para liberarnos del poder del pecado y restaurar nuestra relación para con Dios. La palabra de Dios es muy clara al respecto en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 15. Nos dice la palabra del Señor: Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por consiguiente, a continuación estudiaremos 4 puntos claves que como verdaderos cristianos debemos tener presente. Primero, el dominio actual de Satanás. A continuación, les invito a que lo veamos por medio de las Escrituras Sagradas en 1 Juan capítulo 5, versículo 19. Nos dice la palabra del Señor: Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Tal como podemos observar, no hay un lugar intermedio. O somos de Dios y le obedecemos, o vivimos bajo el dominio de Satanás. Entonces podemos ver que no solo se nos alerta acerca del poder del maligno sobre el mundo, sino que también establece un contraste crucial. Aunque el mundo está bajo el poder del maligno, nosotros como verdaderos cristianos somos de Dios. La palabra de Dios es muy clara al respecto en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 2. Nos dice la palabra del Señor: En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tal como podemos notar, en esta parte se nos explica acerca del dominio del adversario diciendo que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí, el apóstol Pablo nos revela que la influencia de Satanás es de manera espiritual y universal, afectando a todos aquellos que se encuentren fuera del reino de Dios. Notemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Nos dice la palabra del Señor: En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos entonces que este pasaje bíblico nos ilustra acerca de la metodología que utiliza Satanás, el cual es cegar a las personas a la verdad espiritual, en específico a la verdad del Evangelio. Y es que podemos ver que Satanás se encarga de cegar a las personas para que éstas no vean la verdad de Dios. Y todo esto lo hace por medio de este sistema pecaminoso que Satanás ha creado en el mundo. Si vemos con atención lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, nos dice la palabra del Señor: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como podemos notar, aquí se nos recalca en cuanto a nuestra lucha, la cual no es contra entidades visibles o perceptibles, sino contra fuerzas espirituales que requieren de armas espirituales para ser combatidas. Por tanto, aunque estamos seguros de la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como verdaderos cristianos, es nuestro deber batallar hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Y esto es porque Satanás lucha de manera constante en contra de todos nosotros que estamos en Cristo. Por consiguiente, requerimos de un poder sobrenatural para vencer a Satanás, el cual solo Dios nos lo puede dar, siendo esto solo a través de su Santo Espíritu, el cual está en nosotros junto con toda nuestra armadura de Dios, con la cual debemos de vestirnos. Esta es la razón por la cual podemos advertir también que nuestro Señor Jesucristo nos dice claramente en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 31, nos dice la palabra del Señor: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Tal como podemos observar, nuestro Señor Jesucristo reconoce a Satanás como el príncipe de este mundo. Sin embargo, podemos ver también que se señala la derrota de Satanás de manera definitiva por medio del sacrificio vivo y verdadero de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. A continuación, veremos otro factor muy importante que como verdaderos cristianos debemos tener presente, siendo este el segundo, la naturaleza del adversario. Y es que el conocer a nuestro enemigo es de vital importancia para la guerra espiritual. La palabra de Dios nos habla de una manera clara y directa en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 44. Nos dice la palabra del Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tal como podemos observar, cuando Satanás habla, siempre lo hace mintiendo, siendo esto como una expresión de su propia naturaleza. Por consiguiente, no solo enfatiza la maldad en esencia de Satanás, sino también su rol como el originador de la mentira. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas, en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, nos dice la palabra del Señor: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí se nos recuerda que la influencia de Satanás es global y que su principal herramienta es el engaño. Y todo esto nos lleva nuevamente al primer encuentro de la humanidad con Satanás, lo cual veremos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Génesis capítulo 3, versículos del 4 al 5. Nos dice la palabra del Señor: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como podemos notar, este pasaje es crucial, ya que podemos ver que se nos muestra el método original de Satanás, el cual es engañar a toda la humanidad para que desobedezcan a Dios. Esta es la razón por la cual la palabra de Dios es muy clara al respecto en cuanto a la práctica del pecado. Leamos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. Nos dice la palabra del Señor: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Del mismo modo, no solo se nos informa que el diablo ha estado involucrado en el pecado desde el principio, sino que también se nos muestra el propósito redentor de Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tal como nos dice las Escrituras Sagradas. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La palabra de Dios nos habla también al respecto en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Nos dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es claro que Satanás siempre quiere sembrar discordia en el cristiano y hará hasta lo imposible por arrebatar su comunión con Dios. Por tanto, podemos ver aquí el claro propósito de Satanás, el cual es, tal como lo dice la palabra de Dios, anda alrededor buscando a quien devorar. Y es por ello que Satanás busca derribar espiritualmente al creyente y por ende hacerlo fracasar en su relación para con Dios. De igual manera, Satanás busca el modo de hacer caer al creyente, de tal manera que el creyente pierda la firmeza y la fe. De ahí que la palabra de Dios nos exhorta fuertemente llamándonos a la permanente sobriedad y vigilancia. Y es así que como cristianos podemos ver cómo las Escrituras Sagradas nos muestra una comprensión más completa y detallada de cómo opera Satanás, siendo esto mediante la mentira y el engaño. Ahora, a continuación, veremos otro factor muy importante que como verdaderos cristianos debemos tener presente, siendo este el tercero, la victoria en Jesucristo. Es de vital importancia saber que aunque como cristianos enfrentamos a un fuerte enemigo, las Sagradas Escrituras nos asegura que la victoria final ya ha sido obtenida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8, nos dice la palabra del Señor: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Al ver con atención el versículo, podemos darnos cuenta de que es categórico al declarar que nuestro Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Es por ello que podemos ver que esta es una declaración de triunfo y liberación. La palabra de Dios también es muy clara al decirlo en el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 14. Nos dice la palabra del Señor: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es presentada no solo como un acto de sacrificio, sino también como un acto de victoria sobre Satanás y sus huestes demoníacas. La palabra de Dios nos dice claramente en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 15, nos dice la palabra del Señor: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tal como podemos observar, aquí el apóstol Pablo nos habla en cuanto al sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo, el cual desarmó por completo a Satanás, determinando de esta manera su completa derrota, total y definitiva, junto con todas sus huestes perversas de ángeles caídos. Y es por ello que la palabra de Dios nos recuerda que la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es un regalo que nos ha sido dado y no es algo que debamos obtener por nosotros mismos. Esto lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Nos dice la palabra del Señor: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es solo por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y solo en Él que nosotros como cristianos podemos tener victoria sobre el pecado. Asimismo, cabe resaltar que la victoria se encuentra en nuestro Señor Jesucristo y solo la podremos alcanzar por medio de la fe en Él. Por consiguiente, aunque la batalla contra el mal continúe en el presente, la guerra ya ha sido ganada definitivamente por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la razón por la cual, como verdaderos cristianos, somos llamados a vivir en la realidad de esa victoria, aplicando la obra completa de nuestro Señor Jesucristo en nuestro diario vivir. Entonces, es aquí que a continuación veremos este último factor muy importante que como verdaderos cristianos debemos tener presente, siendo este el cuarto, nuestra posición en Cristo. Y es que, a la luz de la victoria de nuestro Señor Jesucristo, nosotros como verdaderos cristianos no estamos llamados a vivir en el miedo o la pasividad espiritual. Todo lo contrario, estamos llamados a la acción y a mantener una vida con autoridad espiritual.
Es por ello que en nuestra vida como creyentes debe verse reflejada la victoria de nuestro Señor Jesucristo, llevando de este modo el mensaje del Evangelio a un mundo que todavía se encuentra bajo la influencia del maligno. Veamos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 13. Nos dice la palabra del Señor: Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Tal como podemos observar, aquí se nos instruye a permanecer siempre preparados, y es por ello que en nuestro andar diario como cristianos nos encontramos batallando contra estas fuerzas malignas altamente poderosas encabezadas por Satanás. Es por esta razón que para poder contrarrestar esos ataques del maligno debemos depender completamente de Dios y de su fortaleza, usando, tal como nos dice las Sagradas Escrituras, toda la armadura de Dios. La palabra de Dios es clara, directa y nos exhorta diciéndonos en 2 Corintios capítulo 10 versículos del 3 al 5, nos dice la palabra del Señor: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este versículo no solo subraya que nuestras armas son espirituales, sino que también son eficaces para derribar las acechanzas del enemigo que impiden que las personas conozcan a Dios. Las Escrituras Sagradas nos ofrecen un consejo práctico y directo en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Nos dice la palabra del Señor: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tal como podemos observar por medio de este versículo, aquí se nos proporciona un plan de acción simple pero poderoso para enfrentar la influencia del maligno, y este es someternos a Dios y resistir activamente al diablo. Como conclusión, a través de estos principios bíblicos, vemos que nuestra vida como cristianos se encuentra marcada por la realidad de un mundo en conflicto y a la certeza de que somos victoriosos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, no estamos solos, tampoco estamos desamparados ni destinados a ser víctimas de las circunstancias. Todo lo contrario, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darle las gracias por el mensaje de su palabra. Ayúdanos también, oh Señor, para que podamos mantenernos siempre alertas y vigilantes hasta que usted venga por nosotros. Asimismo también le pedimos, oh Señor, que nos ayudes para que podamos seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo, y que podamos llevar este mensaje del Evangelio tal como usted nos lo ha ordenado, hasta lo último de la tierra. Gracias le damos, oh Señor, a usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.